Vamos a continuar, hermanos. En esta segunda parte ya vamos a aterrizar al texto bíblico. Vamos a analizar el propio discurso del Génesis respecto a el pacto noáquico. Para ello, pues tenemos que ir viendo las características del pacto ya dentro de la propia narrativa. El que sigue, por favor, ven. Lo primero que vamos a analizar es que el producto literario que estamos analizando, que es el Pentateuco, en la primera parte, que es el Génesis, cuando estamos hablando de la historia primigenia, en este caso el diluvio, tiene un alto énfasis teológico. Es decir, lo importante no es preguntar qué dice el texto, sino por qué lo dice. ¿Sí? En este caso, por qué el redactor coloca la narrativa del Génesis. Ustedes se van a ir dando cuenta que siempre es Dios interviniendo en la historia. No es que Dios hizo la creación y lo dejó a la deriva. No, siempre estuvo allí, pendiente de la creación, interviniendo en la creación. ¿Sí? Entonces, en el relato del diluvio sucede lo mismo. Es por iniciativa divina, siguiendo un propósito. Dice por acá el versículo 17 y 18 del capítulo 6. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hicimos la inferencia de que podríamos ver entre líneas como señal de pacto el matrimonio? Bueno, este énfasis en el matrimonio está presente aquí. Lo que Dios restaura, o mejor dicho, lo que Dios preserva es la familia, ¿sí? Pero antes de entrar en pacto con Noé, lo que aparece es el diluvio. El diluvio es la plataforma teológica. Va a ser la justificación por la cual Dios está entrando en pacto con Noé. El diluvio. En el versículo 17, Dios le informa a Noé que va a destruir toda la vida, tanto humana como animal, y que el medio de destrucción será un diluvio. Es decir, el Dios de la creación emite un juicio sobre la creación. Dios instruye a Noé que construya un arca, el cual será el medio de rescate y liberación. ¿Se recuerdan la estructura quiásmica, capítulo 6 y capítulo 7? Se hace el uso de tanto Yahvé como Elohim, es decir, el mismo Dios de la creación es el que está actuando en un contexto de pacto. Esto va a ser muy importante. El que sigue, ven, por favor. Si entendemos entonces que el diluvio es la plataforma teológica para el pacto con Noé, ¿cuáles son las razones del diluvio desde la propia narrativa bíblica? Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6 dicen lo siguiente. Vamos a estar utilizando siempre la versión Reina Valera 60. En los primeros versículos del capítulo 6, Dios explica las razones por las cuales renuncia a la raza humana y decide llevar a cabo un juicio severo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres, esto va a ser muy importante, ¿se acuerdan en la estructura quiásmica? En la parte de en medio decía, y Dios se acordó de Noé. En la narrativa de Babel dice, y descendió Jehová, ¿sí? Siempre vemos a Dios interviniendo en la historia, siempre interviniendo en la creación. Esto va a ser muy importante porque el peso teológico de la narrativa bíblica es muy fuerte. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, el autor vuelve a repetir la misma idea, lo cual hace un doble énfasis. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió
en su corazón. Este cuadro de un Dios arrepentido de su creación resulta tan llamativo porque es precisamente la causa que provoca un pacto legal entre Dios y un hombre, Noé. Esto es muy interesante porque muchos cuando leen la historia del diluvio ven a un Dios iracundo, ven a un Dios enojado, ven a un Dios furioso, pero la narrativa dice que lo que hay es un Dios arrepentido de su creación. La que sigue, por favor, ven. ¿Por qué Dios estaba arrepentido? Ya leímos este pasaje y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha y le dolió en su corazón. Pero ahora veamos otro pasaje muy importante, versículo 11 y 13 del mismo capítulo. ¿Qué es lo que veía Dios? Porque dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres, ese era el estado en el cual se encontraba la humanidad en ese momento. Pero, ¿qué implicaba esto? Y se corrompió la tierra delante de Dios. Ahí está Dios nuevamente, face to face, ahí con el hombre. Y estaba, no solamente con el hombre, con toda la creación. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ese es su camino, es su forma de andar, su estilo de vida. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo os los destruiré con la tierra. Algo que llama la atención. Dijo pues Dios a Noé, pueden ver, esta cercanía nos recuerda cuando en el Edén estaba Dios con el hombre o el hombre con Dios. Hay una cercanía. Lo mismo sucede aquí. Mientras hay toda una generación alejada de Dios, vemos a Noé, una persona que está cerca de Dios y tiene una relación con Dios. Pero algo que es muy importante y que está aquí en amarillo resaltado son estos adjetivos: corrompido y violencia. Es decir, era una generación, eran personas que se caracterizaban por una vida corrupta y por actuar en violencia, pues con la creación, con el prójimo. ¿Sí? El que sigue, por favor, ven. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Hay un efecto acumulativo, ¿sí? Por eso es que es reiterativo el texto. Repite corrupto, corrompido, repite violencia. El término corrupción, esta es una cita de Gentry y Wellum, muestra que una situación hermosa y buena, como lo describe el primer capítulo del Génesis, está ahora arruinada, estropeada y retorcida. Mientras que el término violencia es una palabra que hace referencia específicamente a la violencia social y a las condiciones de la sociedad humana donde prevalece la injusticia, lo que nos va a recordar, va a decir John Walton, a el ruido de la humanidad. El que sigue, por favor, ven. Vemos que lo que Dios está viendo en la generación antediluviana, este efecto acumulativo de corrupción y violencia, describe a ciertas personas. Ahora voy a leer el versículo 1 al versículo 4 del capítulo 6, que es el capítulo que estamos analizando. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él, es decir, el hombre, es carne, mas serán sus días 120 años.
había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y aquí ya encontramos algunos detalles de esa generación que va a perecer en el diluvio. El que sigue, por favor, ven. Bueno, hago un paréntesis. Nuestro hermano Ben en las clases de exégesis y hermenéutica 3.0, en la última clase, él dedica una clase de 2 horas a hablar acerca de los Nefilim o de los Benei Ha Elohim. Es decir, si ustedes quieren profundizar más en este tema, les recomiendo que vean esta clase. Nosotros aquí solamente lo estamos viendo, pues, abuelo de pájaro, como decimos. Aquí hay una pregunta. ¿Cómo vamos a entender Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4? Se nos menciona que había gigantes en la tierra y que estos gigantes de vamos a decir, aquellos tiempos, ¿verdad? Vemos también los famosísimos Nefilim, y estos engendran hijos, y estos hijos que resulta de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, pues son recordados como valientes de la antigüedad o como varones de renombre. Bueno, ¿cómo vamos a entender esto? Este pasaje, estos 4 versículos, ¿cómo los entendemos? Aquí voy a presentar 4 posturas. La primera es que todo se trata de un mito con propósitos didácticos. Algo de esto ya se mencionó en los comentarios, ¿verdad? Por aquí tengo una cita de Gleason que dice: algunos escritores modernos han comparado el material narrativo de Génesis 1 al 11 con las parábolas del Nuevo Testamento. Una parábola es un relato que puede o no ser literalmente cierto, pero transmite un significado que trasciende la narración. Para esta postura de interpretación, lo importante no es la historicidad ni de los personajes ni de los eventos, sino el mensaje ético y moral de la narrativa. Para esta postura no tiene mucho sentido indagar quiénes fueron estos gigantes, ¿sí? Porque se entiende que puede ser una narrativa a manera de fábula que lo único que pretende es tener una enseñanza lúdica, una enseñanza didáctica, a como lo eran las parábolas en el Nuevo Testamento. El que sigue, por favor, ven. Sin embargo, tenemos otra postura, la postura número 2, que dice que los hijos de Dios eran ángeles caídos. Aquí tenemos una cita de Pablo Hoff y otra de Paul Enns. Algunos expositores piensan que los hijos de Dios en Génesis 6:2 son ángeles, los Nefilim, son ángeles refiriéndose a aquellos que abandonaron su propia morada, de acuerdo a lo que dice el Nuevo Testamento en Judas capítulo 6. Pero es improbable porque Jesús declara que los ángeles no tienen sexo ni vida matrimonial. Paul Enns, citando a Cale Delitz, algo así, menciona que la expresión tomaron para sí mujeres es una expresión común en el Antiguo Testamento para referirse al matrimonio. Esta expresión no hace referencia a la fornicación, por lo tanto no se puede referir a los ángeles. Si se estuviera hablando de los ángeles, sería un acto de fornicación, no de un matrimonio. Es decir, que la postura 2 es la que menciona que estos Nefilim, estos hijos de Dios, eran ángeles caídos. Sin embargo, por acá, pues Paul Enns nos deja ver y Pablo Hoff nos dejan ver que eso, pues, no podría ser. La que sigue, por favor, ven. La postura número 3, al hablar de
la descendencia de esta mezcla entre los hijos de Dios, que se cree que son ángeles caídos, con mujeres, que son las hijas de los hombres, entonces viene una descendencia un tanto deforme, genéticamente hablando. Entonces, la postura número 3, al hablar de estos varones de renombre, dice que es una generación humano-angélica, que al final se convierten en gigantes malvados. Hay quienes afirman que todo se trató de una corrupción de linaje entre los descendientes de Set y Caín. Corrupción entendida primeramente como moral y seguidamente como consecuencia de lo mismo, en un desorden genético que a la postre terminó en una generación malvada de gigantes sobre la tierra. Tellería comenta al respecto. Como alegato de la violencia y la venganza, el argumento que Génesis 6, 1 al 4 añade la historia mítica de las monstruosas amalgamas humano-angélicas que el escritor, es decir, el agiógrafo, considera, entre otras razones, causa del diluvio. Muy bien, el que sigue, por favor. La postura número 4, al hablar de los varones de renombre, se va a entender como la descendencia de los cainitas. Ahora, fíjense lo que nos va a decir Pablo Hoff o Paul Hoff. Con el transcurso del tiempo, la separación entre los setitas, es decir, descendientes de Set, y los cainitas, descendientes de Caín, cesó a raíz del casamiento de los dos linajes. Y la unión de los píos, es decir, de los piadosos, personas buenas que temían a Dios, la unión de los píos con mujeres incrédulas fue motivada por la atracción física de ellas. Los hijos de los matrimonios mixtos eran gigantes, pero no entendiendo gigantes de forma literal, sino como personas extraordinarias. Y parece que se destacaban por la violencia. Además, corrompieron la tierra con la inmoralidad. Muy bien, el que sigue, ven. Es decir, que aquí estamos viendo 4 posturas de cómo interpretar estos gigantes de la antigüedad, estos hijos de Dios. ¿Quiénes eran? Está la postura 1, que dice que, bueno, todo esto es un mito, es una fábula solamente con fines didácticos. La postura número 2, que los hijos de Dios eran ángeles caídos. Y por lo tanto, la postura número 3 es que al ser los nefilín, hijos o ángeles, y tienen relaciones con mujeres, personas humanas, entonces viene una descendencia, pues, deforme, que se le llama aquí angélica humana, ¿sí? Tenemos la postura número 4, que estas personas de renombre, los valientes, los héroes de la antigüedad en la generación antediluviana, pues eran los descendientes de la línea de Caín, ¿sí? De los cainitas, ¿sí? Vamos a la que sigue, por favor, ven. Tengo por acá una cita de Paul Enns y después una de Tellería. Aunque la controversia sobre la identificación de los hijos de Dios de Génesis capítulo 6, versículo 2 es considerable, en el contexto general parece mejor sugerir que esta expresión se refiere a la línea piadosa de Set, mientras las hijas de los hombres hace referencia a la línea impía de Caín. Esto nos dice Paul Enns. Es decir, que en el texto, en el pasaje, los hijos de Dios, de acuerdo a lo que dice Paul Enns, no son ángeles, sino que son los descendientes de los setitas, es decir, personas piadosas, hombres piadosos. Y las hijas de los hombres son mujeres que vienen de la línea de los cainitas, es decir, mujeres que al unirse con los descendientes de Set, pues entonces empieza a haber una corrupción en ellos. La trascendencia de esta corrupción del linaje
nos la proporciona el mismo texto. En Génesis capítulo 5 vemos cómo la descendencia de la línea setita se traza aparte de la línea cainita. Siempre vamos a encontrar este sentido de que hay un remanente, aunque hay personas malas, aunque existe un Caín, existe un Abel, ¿verdad? Aunque existen personas que optan por vivir corruptamente y violentamente, existe un Noé. Siempre hay este sentido de un remanente. En ese sentido, Noé va a ser precisamente el remanente que Dios, a través del cual Dios va a preservar la humanidad. Dice Tellería, desde el primer momento el género humano aparecerá polarizado en dos clases de pueblos, los piadosos, entendidos como descendientes de Set, y los impíos o descendientes de Caín. El que sigue, por favor, ven. Muy bien, ahora vamos a entrar a una pregunta. Recordemos que antes de ver quiénes eran esta generación antediluviana, vimos que Dios, a la hora de anunciar el diluvio, se le presenta como un Dios que está entristecido, ¿sí? Por la situación del hombre, por la situación de esa generación. Entonces vamos a colocar a Dios en la silla del juicio y hacemos la siguiente pregunta. ¿El diluvio es justificable o convierte a Dios en un ser bipolar arrepentido? Es decir, ya eso se me está saliendo de las manos, no los puedo controlar, entonces mejor los voy a destruir. ¿Cómo vamos a nosotros a reaccionar ante el texto? Esto va a ser muy importante porque si no entendemos el diluvio correctamente dentro del propio discurso narrativo, no vamos a entender ninguno de los pactos que siguen y no vamos a entender la Biblia en sí. Desde la perspectiva del escritor, el diluvio no había sido el fruto de un Dios iracundo y enojón, sino más bien vemos a Dios entristecido e incluso más, vemos a Dios motivado por el dolor de ver tanta maldad en las personas, tomando la decisión de volver a un segundo comienzo, a una nueva creación, a un nuevo Génesis, a un nuevo Adán. ¿Quién es? Noé, quien había hallado favor ante los ojos de Dios. Recordemos que cuando Dios decidió destruir a la malvada generación antediluviana, su ira procedió de un corazón quebrantado, porque antes de venir el diluvio, Dios les dio a estos hombres un plazo de 120 años para arrepentirse. Cuando nosotros analizamos el pasaje de Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4, dice, y vio Dios que la maldad era mucho en los hombres, pero dice, no contenderé para siempre con ellos porque ellos son carne. Y entonces da un ultimátum. La narrativa dice que vienen 120 años antes del diluvio, es decir, que esos 120 años es un tiempo de gracia, un tiempo donde ellos tienen la oportunidad de arrepentirse. Y aún más lo vemos cuando Noé, en el tiempo que está él construyendo el arca, también es un tiempo donde él está advirtiendo a las personas, anunciando a las personas para que ellos se arrepientan, para que ellos arreglen cuentas con Dios, para que ellos puedan corregir su vida. Así que no es que es un Dios que dice, ahí va el juicio, no, hay un tiempo de gracia, hay un tiempo para arrepentimiento. El que sigue, por favor, ven. El diluvio no fue fruto de la ira de Dios. Cuando el geógrafo menciona que el corazón de Dios está dolido y arrepentido de haber creado al hombre, en realidad lo que se expresa en la narrativa es que el curso de la creación estaba fuera del orden y de los propósitos divinos. Y aquí viene algo importante. La ira de Dios, o sea, como tal, esta expresión, la ira de Dios, no se menciona en la Biblia hasta la instauración del pacto mosaico,
hasta Éxodo capítulo 22, versículo 24. Antes de este capítulo y este versículo no se menciona nunca la ira de Dios. No podemos decir que el diluvio fue fruto de la ira de Dios. El texto no nos los permite. Ahora, ¿por qué en Éxodo 22 ya aparece la ira de Dios? Cuando vayamos a analizar el pacto mosaico, más adelante veremos que Dios no solamente es un compañero de pacto, sino que es también castigador de pacto. Eso lo vamos a ver más adelante. Por eso es que Él actúa en ira. La historia del diluvio no es producto de la ira de Dios, sino de su gran dolor ante la increíble maldad humana. Como resultado, Dios decidió limpiar la tierra y comenzar de nuevo con Noé. El que sigue, por favor. Por lo tanto, el diluvio se asimila como un nuevo Génesis, una recreación. Como señala Kleins, y esto lo menciona Desmond y Baker, el diluvio no se presenta únicamente como un castigo por el pecado de la generación del diluvio, sino como una inversión de la creación. En el diluvio se invierte el proceso creativo, consistente en poner orden en el caos acuático. Como muy bien concluye Kleins, el diluvio es solo la última etapa en un proceso de desintegración cósmica que comenzó en el Edén. Tellería nos dice lo siguiente: ni siquiera el diluvio, que supone en la narración sagrada un retorno al caos primigenio, implica la aniquilación del género humano, sino un nuevo comienzo, una creación marcada por el pacto que Dios realiza con Noé, del cual el arco iris es la señal visible. El que sigue, por favor, ven. Veamos entonces ahora las similitudes entre el diluvio y la creación, porque estamos diciendo que entonces Noé es un nuevo Adán. Número uno, la tierra es hecha habitable mediante la separación de la tierra del agua. Número dos, se saca a los seres vivos para que repueblen la tierra. Número tres, se vuelven a establecer los días y las estaciones. Número cuatro, Dios bendice a la humanidad. Número cinco, Dios la manda a fructificar, a multiplicarse y llenar la tierra. Número seis, Dios le da dominio sobre el reino animal. Número siete, Dios provee a los humanos hechos a su imagen de comida. Muy bien, estas son como que las similitudes. Vamos al siguiente, por favor, ven. Y veamos ahora una diferencia, pero a lo que yo llamo una muy notable diferencia entre el diluvio y la creación. Algo que no debemos pasar por alto. Se puede constatar en Génesis 8:21 que aún después del diluvio, el corazón del hombre seguía siendo perverso por naturaleza. Es decir, que el mundo no había sido restaurado a su condición primaria como en el Edén. Esto es interesante. Dice Génesis 8:21. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Es decir, que aunque Noé es presentado como un nuevo Adán, esa naturaleza de pureza que había en Adán no la encontramos en Noé y por lo tanto tampoco en su descendencia. El que sigue, por favor, ven. Analicemos un poco este pasaje. Y por acá tengo una cita de Desmond y Baker.
La descripción que Dios hace del hombre en ese versículo, el intento del corazón es malo, del corazón del hombre es malo desde su juventud, resulta que son los mismos términos que previamente sirvieron para justificación del diluvio. La maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Lo que antes explicaba la necesidad de un diluvio, ahora resalta la necesidad de la alianza que Dios está a punto de establecer. Este pacto postdiluviano reafirma la intención, y esto es importante, este pacto postdiluviano, es decir, el pacto con Noé, reafirma la intención original de Dios en la creación. Es decir, que Dios está interesado en transformar al hombre, es decir, que Dios está interesado en volver a tener esta misma cercanía con el hombre como la hubo en el Edén. Pero está más que visto que la naturaleza del hombre, al ser una naturaleza caída, es imposible. Por lo tanto, la única alternativa que encontramos en el texto es que Dios se compromete a sí mismo para que su propósito se pueda cumplir en el hombre. Y esta es la razón por la cual Dios decide entrar en pacto con Noé, por la naturaleza caída del hombre. El que sigue, por favor, ven. Y aquí podemos ver cómo el Edén es la cúspide de la montaña. Y entonces, como un efecto de bola de nieve, empieza la caída, la caída, la caída, la caída, hasta llegar a la generación antediluviana. Génesis capítulos 1 y 2 nos presentan el ideal de Dios para la humanidad. El jardín del Edén es la cúspide de la montaña, es el punto más alto de los propósitos y designios divinos en favor del hombre. A partir del capítulo 3 empieza una caída del ser humano como si fuera una gran bola de nieve, que poco a poco se va degradando más y la separación entre Dios y el hombre llega a su máxima expresión en la generación perversa y violenta antediluviana. El que sigue, por favor, ven. Y entonces Dios decide llevar a cabo su propósito ahora a través de Noé y su familia. Aunque a Noé se le reconoce que es un hombre justo, hay algo que más llama la atención, que no es por los méritos de Noé, sino que Dios está entrando en pacto con él por la pura gracia, porque halló gracia delante de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios en su gracia proveyó una palabra de esperanza. Por supuesto, no por méritos de Adán o de Eva. Así también Dios en su gracia, nuevamente, con Noé, proveyó una palabra de esperanza y de salvación en medio del juicio que llegaría, pero no por méritos humanos, sino porque Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La expresión de esa gracia inmerecida es la causa de la siguiente afirmación: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Es decir, que Dios, después de estar arrepentido, de estar dolido por la situación, se lleva a cabo el proyecto de la recreación o un nuevo Génesis, pero ahora con la diferencia de un pacto de por medio. El que sigue, por favor, ven. Ahora sí vamos a analizar un poquito las características del pacto o los puntos esenciales. Número 1, Dios promete no volver a enviar jamás un diluvio de agua sobre la tierra. Los días, las estaciones y las cosechas durarán tanto tiempo como dure el mundo. Número 2, como Adán en el pasado, Noé y sus hijos recibieron la orden de ser fecundos y de multiplicarse y llenar la tierra. Número 3, Dios entregó en sus manos los animales
y les concedió su carne como alimento, en tanto que Adán, antes de la caída, era vegetariano. Número 4, se emite la prohibición general de comer sangre. Número 5, la vida humana queda protegida contra los animales y los mismos hombres. Este texto instituye la pena de muerte por primera vez en el Antiguo Testamento. Y número 6, se establece el arco iris como señal de este pacto perpetuo. Esto nos lo dice Alfonso Ropero. El que sigue, por favor. Entonces, ya estamos viendo que se presenta a Noé como un segundo Adán, con la diferencia de un pacto. El pacto, hablemos de esto. Un pacto es un acuerdo formal entre dos partes. La principal sección de un pacto es la de las estipulaciones, que puede incluir requerimientos de una o ambas partes. En el pacto noáquico, Dios plantea estipulaciones para sí mismo, más bien que imponerlas a Noé y su familia. A diferencia del pacto posterior con Abraham y los que surgieron como consecuencia del mismo, es decir, el pacto noáquico, no implicaba una elección o una nueva fase de la revelación. Además, era hecho para con todo ser viviente y no solo con los humanos. El que sigue, por favor, ven. Por eso tenemos que la señal del pacto es una señal que está en la creación. En el pacto, por ejemplo, el pacto mosaico, la señal del pacto es un pacto corporativo y está dentro de las estipulaciones del pueblo de pacto, que es la observancia del sábado. Pero acá la señal de pacto es en la creación. Hablemos sobre el arco iris. La designación del arco iris como señal del pacto no sugiere que este haya sido el primero que se haya visto. La función de una señal está relacionada con el significado que se le adjudica. Turner sostiene que este elemento, es decir, el arco en las nubes de Dios, probablemente significa la barrera en forma de cúpula o firmamento que contiene las aguas sobre la expansión, según Génesis capítulo 1, versículos 6 al 8. Este símbolo visible en el cielo sin duda tranquilizaría a la humanidad al tiempo que cumpliría, y esto es importante, con su intención explícita de recordarle al propio Dios que guardara su promesa de pacto. Importante, el arco iris es un recordatorio para Dios. Le recuerda a Dios que él está en un pacto, en una relación de pacto con el hombre, contrario a lo que va a pasar con el Shabbat, que es un recordatorio para el hombre. El sábado va a ser el recordatorio para que el pueblo recuerde que tiene un pacto, que está en una relación de pacto con Dios. Y aquí es todo lo contrario. Aquí el arco iris funge como un recordatorio divino para Dios. Por eso está en la creación. Dios se está comprometiendo consigo mismo, con su palabra, a cumplir lo que está estipulado en sus propósitos divinos. El que sigue, por favor. De esta forma podemos ver que el pacto noáquico es unilateral y universal. Número 1, universal, porque es Dios creación. El pacto noáquico se da de forma unilateral, Dios, Dios, pero también se da con un alcance universal, Dios creación. La alianza tiene un alcance universal abarcando a Noé, sus hijos, sus descendientes y todo ser viviente. En todo caso, el pacto garantiza enfáticamente que nunca jamás se repetirá un diluvio cataclísmico. Número 2, es unilateral, Dios, Dios. Al hombre solo se le ofrece una promesa. La presencia y la vida en este planeta y su permanencia dependen exclusivamente de Dios. Muy a pesar de cómo obre el ser humano, Dios siempre está al pendiente de su creación. Y como evidencia tenemos los pactos. El que sigue, por favor, ven.
Bueno, al hablar de la señal del pacto noáquico, es Dios comprometiéndose consigo mismo y colocando en los cielos una señal de gracia, pues que compete solo a Dios. Aquí tengo una cita de Gentry y Whelan. La palabra utilizada aquí es el término ordinario para el arco de un arquero. El arco es un arma de guerra, un emblema de la ira. Ahora Dios lo colocará en los cielos como una señal de gracia. El arco iris es pues una imagen física de que Dios ha depuesto sus armas, como se indica en la promesa de que nunca más habrá una inundación que destruya la tierra. Es interesante que el arco puesto en las nubes esté siempre apuntando hacia el cielo y nunca hacia abajo, hacia nosotros en la tierra. Aunque no todo pacto tiene una señal, esta es la única señal del pacto que puede ser dada solo por el socio divino. El que sigue, por favor, ven. Muy bien, vamos a entrar a la parte última de esta segunda sección. El pacto noáquico es un pacto que apunta hacia adelante. Dado que la alianza noáquica proporciona el marco bíblico teológico dentro del cual operan todos los pactos divinos humanos posteriores, su alcance universal resulta indudablemente significativo. Al tratarse de una alianza de alcance universal, implica, como bien lo mencionan estos eruditos Desmond y Baker, la bendición para la que fue creada la humanidad y para la que fue preservada la creación, incluso a través del diluvio, abarcará en última instancia no solo a un pueblo o una nación, sino a toda la tierra. Por lo tanto, el pacto noáquico apunta hacia adelante. El que sigue, ven. Aquí hay un episodio que muchas veces no le vemos el trasfondo de pacto. Muchas veces hemos oído hablar de este episodio de la embriaguez de Noé, pero no vemos cómo es que este pequeño relato encaja con todo el discurso del Génesis. Luego de que Dios hace el pacto con Noé, el agiógrafo pone por escrito que Noé construye un viñedo y se emborracha. Lo controversial y polémico de la historia es que al parecer, mientras Noé estaba ebrio y desnudo en su tienda, su hijo Cam lo ve y en lugar de cubrir la desnudez de su padre, va en busca de sus hermanos para convencerlos de burlarse todos juntos de la embriaguez de Noé. De acuerdo con la narrativa bíblica, Sem y Jafet encuentran una túnica y la colocan en la espalda de su padre para cubrirlo honradamente. Cuando Noé se entera de lo sucedido, maldice a Cam y bendice a Sem y a Jafet. Y ahí está el pasaje. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios, sea Sem y sea Canaán su siervo. Interesante que la maldición que expresa aquí incluya el nombre Jehová. El que sigue, por favor. ¿Qué tiene que ver la maldición de Sem con el pacto noáquico? Y como vimos en la lámina anterior, el pacto noáquico va a ser la plataforma para todos los demás pactos. Los descendientes de Cam, sobre quienes caería la maldición de Noé, serían después conocidos en la historia como los cananitas, pueblo que a la postre se convertiría en enemigo del pueblo hebreo. Sin embargo, Sem, en quien recae la bendición, sería el ancestro, adivinen de quién, de Abraham, quien a su vez se habrá de convertir en el padre de la nación de Israel, lo cual nos lleva al siguiente personaje y al siguiente pacto. Quiero terminar esta parte con esta cita de Welton. De Sem se deriva la palabra semita, que se refiere al grupo de personas descendientes de la zona
del sudoeste de Asia, incluyendo árabes y judíos. Cuando los descendientes de Sem en la nación de Israel entraron a la tierra prometida, ya dan un saltito hacia adelante, pelearon ¿contra quiénes? Contra los descendientes de Cam, los cananitas, y tomaron la tierra que estos habitaban. En otras palabras, la profecía de Noé se habrá de cumplir más adelante. Bueno, eso es todo. Pasemos a la pregunta, mi estimado Ben. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la importancia del pacto noáquico dentro del propio discurso narrativo del Génesis y de todo el Pentateuco? Les oigo. Se fue el gozo. No, no hablen todos a la vez, por favor. Adelante, mis hermanos. ¿Algún comentario? Bueno, yo sí quiero decir una cosa. Adelante, hermana Angélica. Primero usted. Se podría decir que Dios tuvo que hacer un reseteo para luego hacer un pacto con la creación. ¿O con Noé? Bueno, sí y no. Yo lo veo de esta forma. Algo que es muy característico es que la generación de Noé ya no tiene esa pureza que tenía Adán. Sin embargo, se sigue reconociendo que Noé sigue manteniendo esta imagen y semejanza de Dios. Entonces, para que la relación entre Dios y hombre pueda continuar de acuerdo al propósito de Dios, Dios decide establecer ahora a través de Noé, el segundo Adán, un pacto de por medio. Un pacto que al final es la garantía divina de que el propósito del hombre, el propósito divino para el hombre, se habrá de cumplir. Es así como yo lo veo. Vamos, saludos. Lo interesante también, ya que para tratar de contestar tu pregunta sobre la importancia de este pacto noáquico, es que pues, Dios determina, tú has explicado que no lo hizo por ira, sino que lo hizo más bien porque estaba citando a los autores, por supuesto, que más bien era algo porque estaba triste y quería pues volver al comienzo de su intención con el primer Adán. Entonces, fíjate que no había una ley. Entonces, ¿cómo lo juzga? ¿Sabe? Ahí es que entran los dispensacionalistas y dicen que estaban violando la ley de la moral. Entonces, pero no hay una ley escrita. Pablo decía que no puedes inculpar de pecado si no hay ley. Entonces, es lo que yo te decía cuando comenzó el curso. ¿Por qué Dios espera que el hombre lo obedezca cuando sencillamente es incapaz de obedecerlo? Fíjate que Noé sale no tan puro como Adán, tú lo acabas de decir, sale con los mismos defectos y hasta se emborrachó. Y es complicado, brother, es complicado. ¿Sabe por qué lo destruye a la humanidad? Empieza con Noé toda la historia, pero sin embargo el pecado en Noé sigue. ¿Sabe? Por lo menos el gen, si se puede decir así. Y eso es algo que nos vuela la cabeza a todos. Sí, bueno, yo Simplemente un expliqué comentario, que no una pregunta. No te preocupes, sí, no tienes que contestarla. bueno, Sí. dentro de la clase, mi intención era dar como que la idea de que el diluvio se entiende como un juicio de pacto, como un juicio de pacto sobre toda la creación, haciendo alusión a lo que vimos en la clase pasada, de que se entiende de que en la creación hubo un pacto, por eso viene un juicio. Claro.
Claro. Y sobre lo de los gigantes, eh, también me llama la atención que precisamente los que nos critican por el tipo de lectura que le hacemos a la Biblia, que mucha gente la lee muy literal. Esos son los primeros, los agnósticos, esos son los primeros que ahí hacen una lectura literal, porque entonces cuando leen gigantes, se imaginan estos tipos grandísimos, de más de 10 pies de altura, teniendo sexo con las mujeres. Entonces, a lo que a ellos les conviene, le aplican una lectura literal, y entonces ellos que quieren ser los más literarios, pues ahí se les olvida. Entonces, y tiene perfecto sentido. Si yo digo gigantes, es que esta gente de renombre, si tú vas al relato, los hijos de Caín empezaron a hacer instrumentos, empezaron a hacer herramientas, usaron el bronce, usaron el metal, y quizás la figura de renombre era porque eran famosos por los avances que hicieron en la sociedad que vivían. No eran gigantes, quizás refiriéndose al tamaño físico de ellos. Y tú lo has visto en el arte, cómo los ponen y las teorías que hay. Esos fueron los que pusieron las pirámides en Egipto porque ellos podían levantar esas piedras gigantes. Entonces se empiezan a salir una zafra de disparates por una lectura literal. Pero Exacto. existieron gigantes, porque entonces ¿a quién venció David? Pero no es un gigante del término. A ver, si usted toma Claro, un pero de si algún usted toma un lado, baloncelista, yo mido 1,82. Para muchos efectos, yo soy una persona alta, pero para efectos del baloncesto, yo soy un enano, porque hay tipos con 2 metros, ¿entiendes? Entonces, si yo me paro al lado de un baloncelista, yo digo, eso es un gigante, y apenas lo que tiene es un medio metro más alto que yo. No sé si me entiendes. Entonces, que no, yo no creo que, en mi opinión, yo no creo que esa interpretación de gigante debe ser literal por la estatura de una persona, sino por la fama que tenía. Pero puedo estar equivocado. Um, Me gustaría hacer un comentario y creo que es importantísimo que nos demos cuenta de las preguntas que nos dejó Amós. Las preguntas que nos dejó Amós creo que son claves para que nos demos cuenta del tipo de preguntas que debemos hacernos a la hora de leer la escritura. Muchos de nosotros nos preguntamos cosas de la Biblia, de cosas que son curiosidades, o sea, de cosas que nos interesan curiosamente, ¿verdad? Pero que no son del interés teológico de la narración. O sea que por eso se llama el curso Interpretando la Biblia a través de sus pactos, porque el marco pactual que vemos desde el inicio es el que marca el hilo conductor de interpretación de toda la narración bíblica, empezando con el pacto de Noé, que es el pacto que sirve como plataforma para ello. O sea que vamos a ponerlo en términos simples. Que si yo me pregunto un decir, y no con esto quiero tratar de ofender a nadie, sino que al contrario, ¿verdad? Muy, muy al contrario. Estoy tratando de ver si podemos ayudarnos unos a los otros, a ver si podemos ubicarnos en la narrativa de forma correcta. Es lo siguiente, que si yo me pregunto, por ejemplo, históricamente, ¿cuánto tiempo estuvo el arca en el diluvio? Eso es una curiosidad. Y que muchos pueden discutir una cosa, pueden discutir la otra, pero para efectos de la narración teológica, para la interpretación del pacto es totalmente irrelevante. Que cuánto midió el arca, ¿verdad? Que si existieron las 8 personas o no existieron las 8 personas. Si las Para serpientes hablan o propósitos no. teológicos de la interpretación del pacto, eso es totalmente irrelevante. Lo que sí tiene relevancia es simple y sencillamente cómo el pacto prepara el escenario y cómo Dios trabaja con la humanidad y ver cómo avanza y cómo progresa el plan divino hacia la meta divina que Dios mismo le ha puesto. Ahí sí es donde nosotros tenemos que ver cómo funciona eso. Y en la primera pregunta nos dijo Amós cómo debíamos interpretar qué influencia y cómo debíamos interpretar los relatos mesopotámicos.
en cómo influían en la narración de lo que estudiamos, ¿verdad? Y vimos algo importante respecto a eso. Ahora aquí, la pregunta ¿cuál es? La puedes responder. Digo, la puedes repetir, Amos. Sí. ¿Cuál es la importancia del pacto noáquico dentro del propio discurso narrativo del Génesis y de todo el Pentateuco? Entonces, ¿cómo el pacto de Noé sirve de plataforma para el resto de la Biblia? En pocas palabras. O sea que un decir, ¿no? Y vuelvo a mencionar eso de que no tratamos de, este, de desanimar a nadie, ni mucho menos ofender. Pero si nos preguntamos en pocas palabras y nada más tomamos un segmento, lo aislamos del resto de la narrativa y nada más nos interesa saber, por ejemplo, cuál debe ser la interpretación correcta de los gigantes, entonces estamos cayendo en un despropósito. No que no podamos preguntarnos eso, nos podemos obviamente preguntar eso, pero la pregunta sería, ¿qué propósito tiene esa pregunta con respecto a los pactos de Dios? Ahí sí es donde nosotros tenemos que empezar a cavilar la respuesta. ¿En qué forma esa narración que está ahí tiene que ver con la progresión de los pactos? Y entonces hallaría el sentido que necesitamos darle. Entonces, por eso veo que las preguntas que tú haces son completamente buenísimas, correctas. Ahora, el tipo de preguntas a las que acabo de hacer la comparación o el contraste, mejor dicho, es el tipo de preguntas que, como tú mismo mencionaste, Amos, vienen de la crítica de las fuentes, viene de la crítica de las formas, ¿verdad? Del estudio comparativo de las religiones con las que se compara la escritura bíblica. Pero creo que, como tú mismo lo mencionaste, la crítica que realmente merece nuestra atención es la de redacción. Es la que realmente dice, mira, en lugar de que tú analices un fragmento del relato, analiza toda la pericopa, analiza todo el relato. Y ya después de que analices todo el relato, no solamente la pericopa misma, sino en el libro mismo, y luego en todo el Pentateuco mismo, entonces va a ser total sentido para cómo Dios está mostrando cómo progresa sus pactos, dónde empieza, cómo continúa y cómo finaliza. Y es lo que hemos tratado de hacer y tratamos de hacer en el curso anterior de Hermenéutica 4.0. Veíamos cómo empieza todo y cuál es el propósito del hilo conductor, ¿verdad? Del hilo narrativo que lleva la misma Biblia. Y creo que eso es muy importante, ¿verdad? Es lo que quería yo mencionar. Y creo que tenemos un participante, Marco Mera, que tiene una pregunta o comentario, vamos. ¿Cómo está? Adelante, mi hermano. Y luego José Escalante. Buenas tardes con todos. Les saluda Marco Mera, acá de Guayaquil, Ecuador. Eh, ah, Hablando de pactos, no sé si tiene que ver con lo que se está hablando la pregunta que voy a hacer, pero hablando del pacto entre Dios y el hombre, ¿no? En cuanto a nuestra salvación y todo esto, yo veo que en el Génesis, cuando Jesús habla, cuando le hacen una pregunta sobre este tema del divorcio, y Jesús habla de que en el principio no fue así, hablando del pacto entre Dios, el hombre, y entre el hombre y la mujer, con el matrimonio, ¿no? La pregunta es, ¿hasta qué punto se permite el divorcio en los tiempos actuales? Porque estoy viendo que en las iglesias actuales hay hay mucha cantidad de personas que se están divorciando, se vuelven a casar dentro del cristianismo, inclusive casándose en el cristianismo, divorciándose, volviéndose a casar, eh, llegan hasta incluso a fungir como pastores, etcétera, etcétera. Ahora, la pregunta es, si cuando el hombre deja padre y madre y se une a su mujer y forman una sola carne y se sella un pacto a través del derramamiento de sangre, todos entendemos de que cuando hay la unión hay un derramamiento de sangre y eso es justo lo que se hacía en el Antiguo Testamento cuando se celebraba el matrimonio, estaban los padres de los que se casaban esperando obviamente la sábana blanca, ¿no? Si es que se concretaba o no. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto se permite esa ruptura de ese pacto o se debería permitir en tiempo actual o no se debería permitir? Hermano Ben. Bueno, la pregunta es muy buena
hermano Marco, y lo único que le puedo responder ahorita, ¿verdad? Es que me gustaría que lo pudiéramos platicar de una manera aparte, porque realmente no es el tema de lo que estamos estudiando, ¿verdad? El tema no es el matrimonio y el divorcio en este caso, sino estamos hablando de los pactos en un sentido general y de hecho desde un marco de vista histórico, contextual en cuanto a la parte teológica, que nos va a llevar hasta el nuevo pacto conforme vamos avanzando, ¿verdad? Ahora, yo entiendo de que cuando Jesús dijo eso, hizo una inferencia respecto a la parte matrimonial que viene desde el tiempo primigenio, pero eso nos lleva a otro tema completamente diferente, ¿verdad? Y si usted tiene a bien, puedo comunicarme con usted, ¿verdad? Y con mucho gusto puedo platicar amplio y tendido sobre eso, ¿verdad? Claro, sí, Y me podemos encantaría. invitar al hermano Amos un día para que entre los tres platiquemos, ¿verdad? Ya que él está a cargo de la clase el día de hoy. Y podemos Claro. dar nuestra opinión con mucho gusto, pero creo que la razón por la que digo esto es porque esta clase está siendo grabada y para propósitos educativos, pedagógicos, para no salirnos del tema, para todos aquellos que siguen la clase. Entonces, preferiría no tocarlo por el momento, pero con mucho gusto puedo tratar de comunicarme con usted y llevar adelante una respuesta bíblica para usted, si le parece. Perfecto. Perfecto. No sé si dejo mi número en el comentario. Sí, o si no, nada más se apunta rápidamente si tiene con qué apuntar, ¿verdad? ¿Tiene WhatsApp? Sí, sí, claro. Ok, entonces el número sería ¿Listo? 503-998-0483. Ya. ¿El código de país? Es el número 1, Ah, ya. Estados Unidos. Ok, +1. Listo. Ujú. Muchas gracias. Con mucho gusto. Ahora sí, 24/7, José. ¿verdad? ¿Cómo? 24 horas al día, ven, está disponible. Trataremos, ¿verdad? Sí, ahora sí, José Escalante. Sí, creo que se me escucha. Sí, adelante. Sí, yo creo que el pacto noático, ¿verdad? Está dejando las bases cómo Dios maneja su gracia. Y a partir de ahí vemos cómo Dios se entristece por la maldad del ser humano y le sigue importando su creación y Él está dejando como mostrando las bases cómo Él más adelante le va a demostrar su gracia también a toda la humanidad, ¿verdad? Entonces, es lo que yo entiendo, ¿verdad? Que los pactos resaltan la gracia de Dios y que el ser humano debe de confiar, poner su fe en la gracia de Dios, ¿verdad? Y ese yo creo que es el primer pacto donde se puede ver, eh, por dos lados vemos que Dios destruye el pecado, destruye la maldad, y luego Él resalta una nueva creación, ¿verdad? Y ya cuando llegamos al otro pacto de Cristo, ¿verdad? Pues podemos ver allá en 2 Corintios 5:17, creo dice, ¿verdad? Que si alguno está en Cristo es una nueva creación, ¿verdad? Entonces estamos viendo que es como, está apuntando, ¿verdad? Hacia el pacto de gracia que Él va a hacer con toda la humanidad, con toda su creación, en su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y en el cual nosotros, pues, formamos parte de aquello, ¿verdad? Y gracias a Dios, a la gracia de Dios. Es lo que yo puedo entender, ¿verdad? No sé, estoy bien o lo estoy entendiendo bien, ¿verdad? Gracias. Sí, muchas gracias, hermano. Efectivamente, el pacto noáquico se asimila como un pacto de gracia, ¿sí? Un pacto de gracia. Y esto nos va a llevar al pacto con Abraham y después vamos a hacer un salto al pacto mosaico y finalmente llegaremos al nuevo pacto o el pacto mesiánico. Vamos a ir poco a poco avanzando, escalón por escalón, pero sí, así es, hermano. Muchas gracias. Sí, si me permites un comentario rápido. Gracias, José. José Luis, nada más quería decirles que José Luis es hermano mío, carnal, ¿verdad? Es mi hermano mayor, ¿verdad? Él está hablando desde el sur de California, y gracias a Dios porque sintonizó el día de hoy. Pero él mencionó algo que es muy importante, y es porque bíblicamente y teológicamente hay ciertas corrientes que el día de hoy
existen dentro del cristianismo. Y hay algunas corrientes que enseñan, hace un rato Richard mencionó a los dispensacionales de paso, ¿verdad? Y hay algunas corrientes dispensacionales, no estoy diciendo con eso, quiero aclarar, no estoy diciendo con eso que todos los dispensacionalistas tengan ese punto de vista, pero hay algunos que tradicionalmente enseñan que durante la época del Antiguo Testamento Dios no funcionaba con gracia, que no funcionaba nada más con ley. Y es hasta el Nuevo Testamento que llega el tiempo de la gracia. En pocas palabras, que desde la creación hasta la muerte de Cristo había sido pura ley y era una administración de pura ley. Y hasta hay algunos que han llegado a decir, y no voy a juzgar eso, pero han llegado a decir dentro de la rama tradicionalista, dispensacionalista, que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba a través de la observancia de la ley. Y es hasta que llega el Nuevo Testamento y cambia, digamos, la dispensación, que ahora entonces estamos en un periodo de gracia y cambia la manera en que uno se salva. Ahora, creo que eso, bueno, yo no compagino, no concuerdo con esa manera de verlo, precisamente porque hayamos ese pasaje que dice, pero Noé halló ¿qué? Gracias. Gracia a los ojos de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Bueno, José nos dijo hace un rato, José nos dijo hace un rato algo muy importante, que desde el principio del tiempo de la creación podemos encontrar que la única razón por la que el ser humano hasta el día de hoy existe y desde ese tiempo es por su propia gracia, por la gracia de Dios. Y es por eso que vamos a ver un desarrollo y un despliegue de la gracia de Dios desde la creación hasta nuestros días. Y a través de eso vienen los pactos que nos van mostrando cómo su gracia va funcionando para con su pueblo y para con la iglesia después. En fin, creo que eso es una cosa muy importante. Um, y más adelante, en otro trimestre, estudiaremos las teologías que se desprenden de eso, tanto la teología del pacto, que es un tipo de teología, como la teología dispensacionalista, que es otro tipo de teología. Pero primero necesitamos conocer esta parte fundamental como fundamento de la enseñanza bíblica para poder proceder luego a los sistemas teológicos. Gracias, José Luis. Víctor, tenemos a Víctor que tiene una pregunta o comentario, vamos. Sí, gracias. Hablando de los pactos, bueno, todavía sé que faltan varios temas, varios pactos que tratar, pero bueno, no quiero adelantarme a lo mejor al resumen, digámoslo así, pero el pacto que hizo Dios con Noé, hay puntos de vista que dicen que fue para toda la humanidad ese pacto, y hay otros que dicen que fue solamente para su pueblo. Entonces, mi pregunta es, ¿el pacto que hizo con Noé está aún vigente o no? Yo creo que sí, efectivamente es un pacto que dice que Dios ya no va, la característica de la vigencia de ese pacto es que Dios ya no iba a destruir la tierra por fuego, por agua, ¿sí? Y coloca el arco en el cielo precisamente como un recordatorio divino. En ese sentido está totalmente vigente, ¿sí? Además de que el pacto es como cuando hacemos una relectura de la creación en el pacto noáquico, vemos que es Dios interviniendo para toda la humanidad. Entonces, está más que vigente porque se cumplen los propósitos del pacto con Noé, se cumplen a plenitud en el pacto del Mesías. Entonces, el propósito divino de Dios, que desde la creación se apunta, por fin se cristaliza en el pacto del Mesías. O sea, está más que vigente, yo diría. Mi hermano B, no sé, ¿quiere añadir algo? No, concuerdo totalmente. Está más que vigente. Creo que cada vez que nosotros vemos el cambio de estación, físicamente hablando, que viene, como dice ella, la primavera, luego el verano, luego el otoño, el invierno, porque dice parte del pacto era eso. Dios prometió que iba a llegar cada una de las estaciones
Y aparte de eso, pues cada vez que llueve y vemos el arco iris en el cielo, pues ahí está la promesa de Dios fija, de que nos mantiene bajo ese pacto, ¿verdad? Entonces, es un pacto que hizo con todas las naciones.